Bueno, y este miércoles alumnos de liceos emblemáticos harán una nueva marcha mañana contra el ranking de notas, mientras el CRUCH, el Consejo de Rectores, estudia introducir nuevos cambios desde el 2015. Vamos a conversar sobre este tema con el vicerrector subrogante del Instituto Nacional, Mario Vega. Señor Vega, buenas noches, bienvenido a CNN Chile. Muy buenas noches. ¿El instituto apoya este reclamo de sus alumnos y por qué? Por supuesto que lo apoya porque desde hace unas semanas hemos visto con claridad la aparición de un fenómeno poco común y a la vez también muy lamentable, que es justamente el que los estudiantes se retiren en cuarto año medio buscando otras opciones educacionales en donde el puntaje ranking los favorece con mucha claridad. Y esa alternativa, que era una fisura, una clara contradicción en el sistema, que no había sido prevista por sus impulsores, naturalmente que se ha hecho evidente y manifiesta con mucho dramatismo en un conjunto de liceos históricos de Santiago. ¿De qué magnitud de problema estamos hablando? ¿Cuántos alumnos están tomando esta decisión? ¿Y si usted estuviera en su lugar, haría lo mismo? En el caso de nuestro colegio hay 75 alumnos que hasta ahora se han retirado de él en búsqueda de esas otras alternativas. Naturalmente que eso es una situación altamente compleja, yo no me atrevería a juzgarlo, son las contradicciones que ese mismo sistema de admisión plantea y por supuesto que puesto en esa circunstancia, naturalmente que lo tendría que pensar con mucha claridad. Hay muchos elementos en juego, desde luego el apego por la institución que ha hecho que aún en esa situación de desmedro estudiantes permanezcan en el colegio, sin embargo no somos quienes para juzgar quienes han tomado esa otra opción. Señor Vega, el Consejo de Rectores ha dicho que va a entregar una modificación desde el proceso del próximo año en la cual se va a tomar en cuenta el ranking en cada uno de los años de educación media y no simplemente en cuarto medio para evitar que ocurra este tipo de circunstancias. ¿Le parece una solución válida y que me resuelve el problema? Es una alternativa que claramente es mejor que lo que se aplica actualmente. Naturalmente que no es lo que a lo mejor los estudiantes, los profesores, la comunidad de nuestro colegio hubiera aspirado, pero en el fondo busca corregir también un asunto más de fondo que era el cómo una generación de estudiantes se mide con aquellas que han egresado del mismo, naturalmente que en 2, 3 y 4 años antes. Que la generación sea evaluada en su desempeño como tal, que vaya avanzando en el tiempo y sus propias calificaciones sean el parámetro considerado para ingresar a la educación superior, naturalmente que constituye un avance. Ahora, nuestra idea es que también esos sistemas puedan tener un parámetro de paridad respecto de lo que son esas calificaciones en el conjunto del sistema. Naturalmente las calificaciones son un parámetro bastante disímil, asociado a niveles de exigencia que también lo son y que por lo tanto no podrían ser un elemento tan confiable para considerar el ingreso a la educación superior en base a él. Ahí está el segundo tema en cuestión. Una cosa es el ranking y otra cosa es las notas de enseñanza media que usted ya desliza, porque lo hemos escuchado en otras ocasiones, que son más exigentes, por ejemplo, en colegios como el Instituto Nacional, que en otros lugares, que un 5 del instituto es como un 6 y tanto de otros colegios. La solución de subirles las notas artificialmente a los alumnos del Instituto Nacional, ¿le parece válida? ¿La están considerando? Claro, como si usted se fija, naturalmente que se da una contradicción, una distorsión que tiene que ver con el cambio de los estudiantes de colegio a otros establecimientos donde el parámetro les es favorable. Si nosotros quizás hiciéramos eso, agregaríamos otras distorsiones que perjudicarían la credibilidad y la fe pública empañada en el sistema escolar. Naturalmente no queremos llegar a eso, no queremos que naturalmente a través de ese tipo de trampas que hacemos internamente finalmente terminemos acabando de distorsionar aún más esa realidad que ya nos parece cuestionable y que hasta ahora nosotros hemos tratado de evitar por promover naturalmente la exigencia, la promoción de valores en torno al estudio, a la propia capacidad, al esfuerzo y también a la solidaridad entre quienes aprenden. Usted, señor Vega, lo llama trampa, pero ayer escuchamos al rector del Instituto Nacional diciendo que iban a hacer precisamente eso, subir las notas para subsanar, digamos, el efecto del ranking. ¿El rector está diciendo que hay que hacer trampa? No, está diciendo que justamente los niveles de aprendizaje en el Instituto Nacional comparados con otros establecimientos tienen una traducción en calificación que puede ser mucho más generosa. Es decir, está poniendo en contexto cuando se aprende en el instituto en relación a otros establecimientos. Quizás hacer esa traducción sería un asunto concreto y específico que pudiera atenuar esa realidad. No es el llamado a distorsionar burdamente las calificaciones, sino específicamente a establecer vínculos de simetría entre distintos establecimientos educacionales con los niveles de exigencia respectivos que ellos poseen. Es que, vicerrector, o aquí
usted dice no estamos planteando hacer trampa, que es una de las opciones, o lo otro es que entonces todo este tiempo ustedes han sido injustos en la calificación a sus alumnos. La injusticia o no de los procedimientos evaluativos yo creo que está refrendada en términos de los resultados que históricamente el Instituto ha tenido en las pruebas de selección universitaria. Los promedios de egreso, que están en el 5.9, no creo que fuera una medida de injusticia. Sin embargo, esos mismos promedios de egreso en torno al 5.9 se traducen promedios ponderados de las pruebas en torno a 675 puntos. Yo creo que ahí hay una fórmula que se ha aplicado en donde el rigor, la seriedad del trabajo, la rigurosidad que en términos generales se aplica, se traduce en indicadores de evaluaciones externas, que no son las que llevamos a cabo nosotros, que muestran los buenos resultados de ese sistema. Rector, perdón, señor Vega, vicerrector subrogante, por lo que escucho y por lo que he escuchado también a alumnos, da la impresión que el problema principal aquí no es el ranking. El problema principal, y de lo que estamos hablando ahora, son las notas de educación media que tendrían parámetros distintos en el Instituto Nacional y en otros colegios, y por lo tanto sería injusto que se comparen en igualdad de condiciones, siendo que los parámetros son diferentes. ¿No será la solución entonces eliminar las notas de educación media y quedarnos solamente con el ranking aparte de la PSU para eliminar esa injusticia? Hasta hace unos pocos años, las notas de educación media tenían una ponderación que a nosotros nos parecía ajustada a lo que era la realidad y trataba de eliminar esa dificultad o esa grave diferencia que existe entre las validades educacionales. Cuando la ponderación de las notas de enseñanza media se sitúan en torno al 20 al 25%, ese parámetro es significativo, pues habla del esfuerzo que los estudiantes realizan. Sin embargo, no cobra un valor definitivo, como sí parece tenerlo a través del sistema de ranking de notas. La diferencia está en la ponderación que hagamos de ese indicador numérico en el conjunto de una variable más amplia, como son las cualidades, competencias y capacidades que tienen los estudiantes para desempeñarse en la educación superior. Vicerrector, hay varios estudios que señalan que un ranking de notas, es decir, en qué lugar se ubica un chico en el curso, es mucho mejor predictor de cómo le va a ir en la universidad que la prueba de selección universitaria. ¿Usted cree que realmente la prueba de selección universitaria es un buen predictor y además, aparte de buen predictor, es un predictor justo respecto al esfuerzo que hacen los muchachos y no solamente el capital cultural que traen? Efectivamente, creo que en ambas variables existen divergencias respecto de su real significación. Efectivamente, la PSU se estructura sobre una base de desigualdad que existe en términos generales en el sistema y que genera que en aquellas realidades en donde hay, por ejemplo, mejor disposición al aprendizaje, mejores recursos y también mejor disposición de los propios estudiantes, los resultados tienden a ser mejores. Sin embargo, en el caso de las calificaciones, cuando, por ejemplo, su utilización como procedimiento de admisión es desmedido, como en este caso, naturalmente que entramos a jugar con una variable que es demasiado inestable si la comparamos con una prueba que es de carácter nacional, cuyos resultados son conocidos y es ajustada a un mismo currículum que es el que aplica y pretende evaluar. Señor Vega, es perfectamente sabido y conocido que los alumnos del Instituto Nacional obtienen promedios muy superiores al resto, no solamente del sistema público, sino de todo el sistema educacional en pruebas como la PSU. ¿Ese hecho se debe solamente a que son seleccionados de entre los mejores de sus respectivos colegios o a que el Instituto Nacional les otorga un diferencial, les otorga una ventaja con respecto a los alumnos que no pueden asistir o no quedan admitidos en ese instituto? Pensar que los resultados del Instituto Nacional se responden obviamente a procesos de selección como única variable es tener una imagen muy pobre de lo que la educación puede ser y de lo que el propio colegio les puede aportar. Desde luego ese desempeño y ese aporte de valor que el colegio va realizando se verifica, por ejemplo, en las mediciones de CIMSS de octavo básico, de segundo medio y finalmente en la prueba de selección universitaria. Efectivamente también hay un capital cultural y una capacidad que se pone a disposición de esos resultados, pero también el colegio aporta un valor muy significativo y muy trascendente a jóvenes que, por ejemplo, provienen en un 28% de familias prioritarias, es decir, que tienen una condición socioeconómica de cierta fragilidad. Ahí hay un elemento que el Instituto históricamente ha desarrollado en torno a la movilidad social y al aporte de experiencias de aprendizaje que pueden insertarlos de mejor manera en la educación superior y ser personas que aportan a nuestra sociedad valores, compromiso y mucha capacidad. El Instituto Nacional, por lo tanto, les aporta un adicional, van con una ventaja por el hecho de haber estudiado en el Instituto Nacional. ¿No es lógico que el sistema compense esa ventaja que tienen algunos con medidas como el ranking o las notas de educación media que le dan tal vez una ventaja a quienes no quedaron dentro de los liceos emblemáticos? ¿No empareja es un poco más la cancha
entre quienes han tenido la ventaja de ir a un colegio como este y quienes no han tenido esa ventaja? Por supuesto, nosotros no estamos contra la búsqueda de equidad y de justicia que va a haber en el conjunto del sistema, en especial hacia aquellos quienes, por ejemplo, no han tenido esas oportunidades. Por ejemplo, nosotros le planteamos directamente al rector Solesi la posibilidad del ingreso inmediato de estudiantes que provinieran de esas realidades a las universidades y, por lo tanto, que la preparación de ellos para el ritmo de vida en la educación superior estuviera a cargo de cursos propedéuticos que las propias universidades les entregaran. En ese caso, nosotros no demandamos esa garantía, sino simplemente un parámetro de justicia y equidad respecto de un grupo masivo de estudiantes que egresan del orden de 700 y que han estado sometidos a un ritmo de exigencia muy importante. El compensar ambas realidades tiene que ver con atenderlas adecuadamente, por ejemplo, promoviendo el ingreso inmediato o también estableciendo un sistema que exigente y que adecuadamente seleccione a los jóvenes que merecen estudiar en la universidad. Vicerrector, un niño con necesidades educativas especiales intelectuales, es decir, síndrome de Down, Asperger, problemas de déficit atencional, sordera, ¿puede entrar a estudiar al Instituto Nacional? Un niño con ciertas necesidades educativas especiales puede ingresar al Instituto Nacional. Quizás no cuando ellas estén centradas, por ejemplo, en habilidades de aprendizaje y que tengan un ritmo de exigencia mayor. Eso no quiere decir que el proyecto no los pudiera incluir a futuro. Nosotros también tenemos una limitación de recursos que nos permitiera legitimar nuestra labor también en una perspectiva de inclusión más amplia. De hecho, ya el Instituto realiza una perspectiva de inclusión en el ámbito social. Queda todavía una deuda en el ámbito de los estudiantes con necesidades educativas especiales, que si bien son acogidos, nos debería tener mucho más al tanto la preocupación de, por ejemplo, incluirlos en un sentido de dificultades de aprendizaje. Vicerrector, ¿cómo van a enfrentar desde ahora en adelante la situación de las tomas después del fallo judicial que hemos conocido de parte de la Corte de Apelaciones? Por ejemplo, ese fallo decía que no se pueden realizar votaciones en las cuales se pueda derivar una toma. Si los alumnos dicen que quieren votar una toma, ese hecho de votar, ¿ustedes lo van a impedir? La comunidad del Instituto Nacional es fundamentalmente un espacio de diálogo, de encuentro, de intercambio de opiniones. Naturalmente, los estudiantes y la comunidad escolar son agentes razonables que naturalmente respetan en términos generales la ley y, por lo tanto, dentro de ese marco es que cualquier demanda, como se manifiesta en estos días, la intención de plantear una reforma sobre el sistema de ranking se ha expresado en los términos más civilizados que usted pudiera imaginar, dialogando, haciendo planteamientos, refiriéndose a la autoría en términos respetuosos y poniendo sobre la mesa esas propuestas. Yo hasta ahora no creo que ese sea el panorama de lo que pudiera suceder en el instituto. Creo que también todas las experiencias generan aprendizajes que en ese sentido son valiosos y, como usted lo puede apreciar en estos días, este problema que afecta gravemente a su comunidad no ha derivado en manifestaciones de esa naturaleza. Lo único que ha existido es una unidad en torno a la temática de parte de toda la comunidad escolar, formulando propuestas, denunciando este hecho y también buscando caminos de alternativa. Vicerrector, ¿cree usted que el municipio, al aceptar este protocolo de en qué forma se deben realizar una toma o en qué manera se convierte en válida, cree usted que el municipio ha propiciado o ha alentado, como han dicho algunos, las tomas en el Instituto Nacional? Creo que en ese caso los responsables de la política municipal deben responder por ello. En lo que a nosotros respecta, lo que siempre hemos tratado de buscar es justamente que cualquier conflicto se pueda resolver de la forma más civilizada y razonable posible, que es propio de un establecimiento educacional. ¿Pero les ha dado todo el apoyo el municipio que ustedes necesitan o tienen divergencias que son válidas también respecto a la forma de afrontar el tema de las tomas con el municipio? ¿Están plenamente de acuerdo con lo que plantea el municipio o el Instituto Nacional no está, sus autoridades, plenamente de acuerdo? El municipio naturalmente tiene que atender a una realidad que es mucho más amplia y heterogénea que en nuestro propio colegio. Tiene de 45 establecimientos en la comuna y tiene que buscar y atender ese conjunto de realidades. Nuestra mirada es más sobre lo específico, sobre lo local en ese sentido y, por lo tanto, naturalmente que las ópticas y las miradas pudieran ser diferentes en función del tamaño y la magnitud de las realidades que afrontamos. Mario Vega, vicerrector subrogante del Instituto Nacional, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.